Un aviso antes de comenzar esta guía es que ya salió la versión 26.03 de Yuzu. Y recuerden que todo eso, los juegos y mucho más lo pueden encontrar en el servidor de nuestro canal. El link va a estar abajo en la descripción de este video. Hola, hola, yo soy Fulano Gamer y hoy día en un video más de emuladores, específicamente hablando sobre el Kirby y la Tierra Olvidada, ya sé que se llama así el nombre. Vamos a revisar, es un video cortito, porque si ya vieron los videos anteriores hicimos testeo tanto para Yuzu como para Ryujinx. En mi opinión está funcionando mucho mejor en Yuzu que en Ryujinx. Y ahora les traigo un complemento que los puede ayudar bastante, que es un mod de 60 FPS. Es súper fácil de bajar, simplemente necesitan tener Emusac y yo les voy a enseñar ahora cómo hacerlo. Vamos. Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer es tener Emusac. Emusac, ya tenemos una guía publicada sobre cómo obtener Emusac, pero en el fondo es súper sencillo. Usted lo puede buscar en internet o lo puede buscar directamente en el Discord que tenemos nosotros en el canal, que ese link va a estar en la descripción de este video. También les voy a dejar acá arriba en la parte superior derecha un video con la explicación de Emusac, de cómo se baja, cómo se instala, etc. Pero en resumen es súper sencillo, se baja, usted lo instala, le da siguiente a todo y eso sería. Y lo bueno es que Emusac se actualiza automáticamente, así que si tiene una versión antigua no necesita bajar nuevamente Emusac. Si usted ya tiene Emusac no tiene que hacer nada más, solamente abrirlo y disfrutar. Lo otro es que ya no explico en todos los videos básicamente cómo se instala, porque Emusac es un programa que si usted está utilizando Yuzu o Ryujinx es un programa que va a utilizar frecuentemente. Entonces yo les recomiendo que lo vaya a ver el video que les dejo acá arriba, lo instalen y luego de eso ya no van a tener que volver a hacer ningún paso de instalación, porque como ya les dije, Emusac se instala solamente una vez. Así que si usted es Team Emulador, yo le recomiendo que lo instale. Y me llegó un mensaje. Ya, entonces abrimos Emusac. Esperamos a que se abra. Se me abrió en la otra pantalla. Aquí está Emusac. Y aquí tenemos Emusac. Emusac, tanto en Ryujinx como Yuzu, va a aplicar lo mismo. Así que yo lo voy a hacer ahora en Yuzu, pero el tutorial aplica tanto para Ryujinx como a Yuzu. Usted tiene que tener ya en su emulador de Yuzu o de Ryujinx, ya tiene que haber cargado el juego de Kirby, que es el que vamos a ver en cuestión el día de hoy. Si no sabe cómo hacer eso, en el video anterior donde revisamos Yuzu, o sea, donde revisamos Kirby tanto para Yuzu como para Ryujinx, ahí cargamos el juego. Pero en el fondo usted tiene que descomprimir el juego, abre la ruta del juego donde está guardado el archivo NSP o el archivo XCI y le va a aparecer en su Yuzu, en su Ryujinx. Eso también está explicado en muchos otros videos que he subido en este canal. Y para hacer esto es súper simple. Seleccionamos el juego y si se dan cuenta acá abajo, gracias a la página Games Banana, podemos ver que hay muchos mods. De hecho aquí está el mod que vamos a ver en cuestión, pero aquí hay otros mods que usted puede bajar directamente. Y lo bueno del programa este es que se baja y se va automáticamente a la carpeta donde se supone que van los mods. Así que usted no tiene que hacer prácticamente nada. Ahora, hay dos formas. Puede seleccionar aquí o acá donde dice descargar mod. Selecciona la versión del juego. Aquí les da un mensaje de que hay que elegir la versión del juego que estamos jugando. Hay que tener en cuenta que el mod puede no funcionar si no estás utilizando la misma versión de juego. Eso es súper importante y me lo comentaron en otro de los videos que he subido de mod, uno de Pokémon. Me preguntaron si tengo que tener la misma versión del juego para poder jugar el mod. Y efectivamente, cada mod se crea en base a una versión de juego. Lo más probable es que después el juego se actualice. Y si el juego se actualiza, lo más probable es que el mod no sirva hasta que hagan un nuevo mod para esa versión. Así que la versión 60 FPS funciona solamente en estos momentos, porque Kirby todavía no tiene una actualización, pero funciona solamente para la versión 1.0.0. Cuando el Kirby se actualice,
Más adelante va a salir otro mod para esa versión, pero este mod y todos los mods que están aquí publicados funcionan solamente para la versión 1.0.0. Ahí después cuando se actualice ya va a ser otra historia. Entonces seleccionamos la versión y aquí está el mod de los 60 FPS. Y simplemente le di clic y se ha instalado correctamente. Es exactamente lo mismo para RioGinx. Usted selecciona el juego, descarga el mod, selecciona la versión y selecciona el mod. Es súper fácil, es un atajo muy pulento, bacán, así como se dice en mi país, para poder encontrar mod fácilmente, y es una de las facilidades que nos da Emusac, y por eso me gusta tanto y por eso me cae tan bien Emusac. Así que este es el video del día de hoy, espero que le haya gustado, que le haya servido, y si tiene alguna duda, si tiene alguna sugerencia, algún video que quiera que se suba al canal, déjelo abajo en los comentarios. Voy a estar leyendo todos los comentarios y ojalá tratar de responderlos todos. Así que eso, me retiro y que les vaya bien. Chao, chao.